de que me digan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, Perfecto. Muy bien, entonces el tema del día de hoy va a ser las teorías de la integración económica. ¿Alguno de los presentes tiene alguna idea o una noción general de qué consisten las teorías de integración económica? Nolik. Nordic. Muy bien, entonces pasemos a la materia. La definición. El término integración económica hace referencia al proceso mediante el cual dos o más países van eliminando entre ellos, pero no frente al resto de países, las distintas barreras económicas que pudieran tener, de tal forma que las transacciones económicas nacionales y las internacionales tienen cada vez menos diferencia a medida que avanza el proceso de integración. Traducido, ¿qué quiere decir esto? Verán, lo que sucede es que a veces la integración puede ser necesaria ya que permite como por así decirlo, libertad de circulación, ya sea de factores de la producción, en algunos casos creación de políticas económicas, de mutuo beneficio, por supuesto, políticas monetarias. Por darles un ejemplo, a veces se pueden poner únicas monedas. Entonces, todos esos ejemplos y los beneficios que traen estos grados de integración económica ya los vamos a ver más adelante, pero es como un acuerdo de mutuo beneficio, ya puede ser bilateral o multilateral, dos agentes o múltiples agentes. Y solo por darles una idea, la Asociación Europea de Libre Comercio podría ser un ejemplo de integración económica. ¿En qué grado? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, el objetivo en este caso es el proceso de unión de mercados que tienen como objetivo la formación de espacios económicos supranacionales más competitivos y eficientes que los de origen. La nueva estructura de colaboración resultante va más allá de una simple cooperación e implica la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros. ¿Alguno de ustedes se puede imaginar o me puede dar alguna idea de qué entienden por la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros? ¿Algún ejemplo, cualquiera? ¿No? Muy bien. A esto hacemos referencia cuando podríamos empezar a mencionar situaciones en las que, por ejemplo, yo como Guatemala soy productor ¿qué les digo yo?, de azúcar y México produce banano. Entonces nosotros hacemos un acuerdo en el que yo solamente le puedo vender azúcar a ellos y ellos solamente me pueden vender banano a mí. Se presupone que de tal manera, al levantar barreras de comercio, nosotros podemos mejorar ya sea las condiciones económicas de los diferentes países implicados, así como las condiciones de vida de las personas, ¿verdad? Esto solamente es uno de los efectos. Hay bastantes más que son muchísimo más interesantes y eh, ahorita vamos a con ello. Muy bien. Previo a eso, los efectos que causan y que justifican la existencia son los siguientes. La aparición de las economías a escala, al ser mayor el mercado, las empresas consiguen una mayor eficiencia, incurren menos costes y abaratan su producción, ya que reparten los costos entre más unidades de producto. No sé si recuerdan que en la clase pasada no, creo que fue en la antepasada, se estaba hablando que a veces hay, no sé si fue en este salón o si fue en el otro, que alguien estaba mencionando que al cemento se le ponen algunas tarifas y que tienen que cumplir con ciertas condiciones para poder entrar a Guatemala. Si se dan cuenta, si hubieran más calidades y diferentes tipos en este caso cemento, eso al haber más competencia tiene dos efectos realmente. El primero es que va a mejorar el producto inherentemente, ya que cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones para decidir sobre los productos. Entonces, las empresas se tienen que mantener a la vanguardia para poder atraer a los consumidores, ¿verdad? Ya sea con un mejor producto, mejores precios, que sean accesible, valores diferenciados, valores agregados, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, eh, como estamos mencionando esto de la aparición de las economías a escala, en este ejemplo del cemento, el que hayan barreras que impidan que entren nuevos jugadores a las economías nacionales puede ser un detrimento para todos los involucrados, ¿verdad? Pero cuando estas barreras se levantan y se puede permitir que hayan más personas jugando en el juego del comercio, puede ser benéfico para todos, ¿verdad? Claro, existen otros motivos por los cuales no puede llegar a ser ese el caso, pero
previo a inquirir en este tipo de prácticas es necesario hacer estudios de mercado para saber que los efectos van a ser principalmente benéficos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de un mercado más grande, digamos, es porque en este caso podemos hacer referencia a que ya estamos hablando no solo de la economía de Guatemala, sino también la de México. Me voy a mantener con este ejemplo de que nosotros dos somos socios comerciales en diferentes grados para facilitar la comprensión del tema, pero ese sería el caso, ¿verdad? Ya no solamente estoy restringido, ya sea a la cosmovisión y a la forma de producción de Guatemala, sino que ahora acabo de ampliarlo más a un mercado externo, ¿verdad? Ahora, el desarrollo de actividades conjuntas. Muchos proyectos, sobre todo los relacionados con la tecnología, existen grandes inversiones difíciles de abordar de forma individual, por lo que un proceso de integración facilita mucho esta tarea. Es el caso, por ejemplo, de el Programa Espacial Europeo. Muy bien. Hay diferentes actividades que son virtualmente imposibles a menos que diferentes agentes con diferentes capacidades técnicas puedan sumarse al proyecto como tal, ¿verdad? Por darles un ejemplo, aparte del Programa Espacial Europeo, la creación de una planta de energía nuclear. No solamente son los insumos que se necesitan para la construcción de la planta, conseguir minerales enriquecidos, por darles una idea también, puede ser una tarea que requiera de la asistencia de más participantes, porque, digamos, qué sé yo, tal vez en El Salvador descubren un yacimiento de uranio. Sería más benéfico para mí si yo pudiera conseguirlo directamente ahí, si es que yo no tengo acceso a esos recursos, ¿verdad? Ya sin mencionar el grado de tecnificación de las personas que habitan dichos países, porque me sería más benéfico si puede venir alguien con mayor comprensión del tema, ya sea a capacitar a las personas de mi país. Había, había un caso, creo que fue en el 2016, que diferentes personas de países europeos vinieron a Guatemala a capacitar sobre una mejoría en los procesos de minería. Eso solamente, por darles una idea, puede ser un aspecto benéfico en el desarrollo de actividades conjuntas, ¿verdad? Mayor especialización. Si no existen barreras proteccionistas, resulta más fácil desarrollar o potenciar las ventajas comparativas de las que se dispone un país en relación con los otros países con los que forma la integración económica, puesto que no hay que preocuparse de aranceles ni engorrosos trámites que la encarecen y dificultan respectivamente. Muy bien. Como habíamos mencionado anteriormente con lo de las barreras proteccionistas, estas veces, cuando, se, cuando se imponen, siempre se toman en consideración, como mencionamos antes, creo que era en el segundo horario que preguntaban si era generalmente impuesto como una búsqueda de recaudación tributaria, ¿verdad? Y en esencia, por así decirlo, el espíritu de la acción no necesariamente es eso, ¿verdad? Lo que se busca es proteger el mercado interno, porque un efecto de esto se puede ver en Estados Unidos, por darles una idea, eh, cuando China, por su cantidad de personal, y aunque no me quiero meter en temas políticos, de verdad que no, las condiciones laborales de sus habitantes no son las óptimas, esto puede ayudar a reducir los costos de producción, ¿verdad? Entonces, ellos pueden mandar mercadería a menores precios a Estados Unidos y esto hace que inmediatamente salgan del mercado las empresas que no puedan rivalizar con dichos precios. Entonces, por eso es que se pone una barrera, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir siendo competitivos internamente y no tengamos que preocuparnos porque hay otra persona en otro lugar del mundo que es más eficiente haciendo un producto, ¿verdad? Mayor poder de negociación frente a otras potencias. Negociando en bloque se tiene más poder y por lo tanto más, las ventajas son mayores que si los países negocian individualmente. Esto del bloque mejor le voy a hacer como un asterisco porque lo voy a explicar más a fondo en las próximas dos diapositivas. Pero en esencia, solo para que empecemos a entrar en materia, una unión de diferentes miembros tienden, según el grado de integración económica, tienden a tomar decisiones que sean aceptadas por todos los miembros, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas que esto tiene
es que ya sea desde la creación de una única moneda o un centro de gobernación, por ejemplo, les permite a los países buscar un bien mutuo dentro de todos los integrantes, ¿verdad? Y, digamos, permite que si nosotros tenemos pongámosle una tarifa preferencial dentro de los miembros, terceros que quisieran integrarse, eh, no van a gozar de esa tarifa preferencial y si en dado caso se les llegara a otorgar, va a ser únicamente porque todos los miembros del bloque están de acuerdo con ello, ¿verdad? Si es que se les puede integrar o si solamente se les pone una barrera arancelaria con un diferente nivel de tasa impositiva, ¿verdad? Y por último, la mayor eficiencia productiva, que es que al suprimirse las barreras arancelarias, hay más empresas que compiten en el mismo mercado, con lo cual se intensifica la competencia. En consecuencia, las empresas se vuelven más eficientes y mejoran la calidad de los productos al tiempo que reducen sus precios. Esto es justamente lo que les estaba mencionando anteriormente. Creo que me adelanté un poquito, pero sí, justamente es eso, que cuando se permite que entren más competidores a los mercados, inequívocamente los integrantes, a menos, claro que ya nosotros ya hablamos de las competencias desleales, a menos que haya un cartel, por darles un ejemplo, y puedan caer en prácticas como el dumping, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esto, en teoría, según los libros, tendría que permitir que digamos, la capacidad de producción mejore por si voluntariamente de parte de los integrantes de la economía. Y las empresas, pues, ulteriormente se vuelven más eficientes en sus métodos de producción porque se reduce a una situación de, me quedan dos opciones, o yo descubro cómo hacer mi gaseosa más rica, más abundante, que el precio sea menor, o yo simplemente salgo del mercado porque le van a comprar a mi competidor. Y eso sin mencionar los problemas que trae, por ejemplo, el branding, ¿verdad? Que no me sorprendería que muchos de los presentes no quieran tomar una RC Cola o una Big Cola comparada con una Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, yo creo que Bicola optó por el camino de reducir los precios. Y si me puedo sincerar un poco con ustedes, yo originalmente no estaba muy entendido de cuál era como el mercado target, le llamarían, que es la demografía principal a la que están apuntando, pero eh, comprendí con el paso del tiempo, ¿verdad? Que las personas que están, digamos, en una situación de jornales, como jornaleros, eh, necesitan acceso rápido a fuentes de energía. Entonces, por eso es que consumen bebidas energizantes como Raptor. eh, bueno, no conozco mucho de bebidas energizantes, pero sé que existen otras más, Red Bull, por ejemplo. Y en este caso, la cafeína y la cantidad de azúcar que tiene la Big Cola puede ser un estimulante rápido para poder terminar las labores pendientes sin necesidad de necesitar valores nutricionales altos. Suena espantoso lo que estoy diciendo, pero realmente así es el caso. Muchas personas no tienen acceso a fuentes de comida nutricionales, entonces azúcar y cafeína es todo lo que van a necesitar para poder continuar con su jornada, ¿verdad? Entonces, toda esta fue una como reprogramación que tuvieron que tener, puesto que las empresas exteriores, que sin entrar directamente a lo de las teorías cepalinas, representaban una amenaza para los mercados internos, ¿verdad? Y así es en varios países, no solamente aquí en Guatemala. No sé si alguien tiene algún comentario, algún ejemplo, algo que quieran aportar o preguntarme respecto a esto que acabamos de ver ahorita. Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, así como los países, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿eso es integración? Fíjate que sí, y ahorita más adelante vamos a ver en qué grado es eso, fíjate, porque no Ah, solamente importa, digamos, establecer la integración, sino que en qué grado están formulando dicha integración, porque de eso va a depender si hay políticas económicas, si hay políticas monetarias, etcétera, ¿verdad? ¿Y los acuerdos y los acuerdos comerciales o los acuerdos que se establecen de libre comercio entre países, ¿eso es integración también? Exactamente, eso también es integración. Y de hecho, aquí empezamos, mira, acuerdos comerciales preferenciales. Exactamente, sí, sí, pero sí.
Todos estos son diferentes grados de integración económica, pero sí, hincapié en que hay que saber diferenciar el grado porque si, por ejemplo, en un examen les llegaran a poner justamente así como nos estaba mencionando hace un momento la compañera, perdón que no vi tu nombre, eh, ¿qué grado de integración económica es un tratado de libre comercio? Entonces ustedes ya pueden tener una mejor idea de qué podría ser eso, ¿verdad? Y de antemano, tal vez cuando me emociono sobre un tema hablo un poco rápido, entonces por eso les pido que si voy muy rápido o si no me estoy explicando bien, por favor, háganmelo saber. Muy bien. Ahora, dentro de los grados de integración económica, vamos a encontrar 6 en total. Y vamos a empezar con los acuerdos comerciales preferenciales. Estos constituyen la forma de integración económica más básica que existe y consiste en un acuerdo entre dos o más países para reducir los aranceles entre sí. Aquí tenía unos ejemplos. Por ejemplo, está Mercosur, formado en el 2005, el Triángulo Norte, formado en el 2009, y un acuerdo comercial, esto es algo interesante, se puede clasificar como bilateral cuando son dos partes las implicadas nada más, como por ejemplo PAN y Chile en el CAN, o un grupo que conforma más países, podría ser multilateral, ¿verdad? Pero recuerden una cosa importante aquí a hacer hincapié es que esto solamente estamos hablando de aduanas, únicamente de aduanas, ¿sí? El segundo grado es la zona de libre comercio. Consiste en la desaparición de los derechos arancelarios para los productos de los países integrados en el área establecida, pero manteniendo los aranceles propios respecto a los de fuera del área de libre comercio. Un ejemplo de esa integración económica sería la NAFTA, la Asociación Norteamericana de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá. Muy bien. Acá, digamos, esto podría ser ya sea un acuerdo bi o multilateral entre los socios dentro del acuerdo que permite suprimir las barreras arancelarias que evitan el comercio, pero mantienen un grado de autonomía. Entonces, esto es lo que les estaba mencionando anteriormente, que si por ejemplo viene uno de los países miembros y dice, yo con México tengo este grado de integración económica con estos niveles de cuotas arancelarias, y las tenemos que respetar porque es un tratado. Pero si, por ejemplo, viene otro país, Canadá o Estados Unidos, y dicen, yo quiero exportar, yo quiero importar, entonces nosotros tenemos total autonomía de cómo es que nosotros vamos a hacer esos actos de comercialización, cosa que no se dispone en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Una unión aduanera es un área de libre comercio cuyos miembros adoptan un arancel común respecto de las importaciones procedentes de los terceros países. En este grado de integración económica se rompe lo que acaba de decir anteriormente. Entonces acá, por ejemplo, ya sea que México quisiera tratar con Estados Unidos o que Guatemala quisiera tratar con Estados Unidos, ahora nosotros tenemos que hablar, ponernos de acuerdo de cuáles van a ser los niveles arancelarios, por ejemplo, que se podrían establecer, o tipos de mercancía que se podrían exportar o importar. Entonces tiene que haber un acuerdo mutuo que se respete de ambas partes en lo que se refiere a comercialización con terceros. También tenemos otra cosa tal vez importante que estoy pensando ahorita respecto a la unión aduanera, antes de seguir con el mercado común, es que hay diferentes niveles de tarifas arancelarias, pero están impuestas de una manera unánime entre los integrantes. ¿Por qué esto es importante? Yo sé que suena a unanimidad, pero lo interesante de esto es que hay situaciones en las que las barreras arancelarias se derrumban totalmente, o sea, no pueden haber, y hay situaciones en las que si los dos países están de acuerdo puede haber un cierto nivel, ¿verdad? Como les mencionaba, las negociaciones con cualquier tipo de agente económico del exterior se realizan en bloque, básicamente como una sola entidad nada más. Ahora sí, con lo del mercado común, este consiste en una unión aduanera donde además existe libre circulación de los factores de producción.
En un mercado común circulan libremente mercancías, trabajadores, capital. Además, hay políticas comunes, como por ejemplo la política agraria común, PAC, de la Unión Europea. Este tipo de integración implica la cesión de soberanía, por lo que es preciso crear instituciones u organismos supranacionales que aseguren la viabilidad de estructura económica. Para mí, una forma fácil de verlo es que acá, aparte de las aduanas, hay libre movilidad, pero por lo mismo se tienden a necesitar organismos adicionales que controlen las barreras aduaneras, barreras físicas, barreras técnicas, barreras comerciales, así como restricciones monetarias también puede ser, ¿verdad? Porque pues esto no atañe a esta materia, pero yo creo que ustedes con el licenciado Edson ya vieron los efectos que puede causar que, por ejemplo, entren grandes cantidades de moneda extranjera y los desbalances que puede tener eso en el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, por esto es que es necesario tomar estas consideraciones cuando se entra en un mercado común. También tienen que estar, digamos, atentos de proporcionar un espacio donde las reglas de competencia perfecta eviten la explotación de mercados con tácticas desleales, porque esta es una realidad que no necesariamente se considera. Podríamos decir como que, qué sencillo, dejemos que entren empresas mejor establecidas, mejores procesos de producción, más tecnificadas, con personal mejor cualificado y que entren a la economía nacional. Y si no se tiene cuidado, se pueden comer, pueden devorarse las empresas locales, ¿verdad? Claro, hay, como les había mencionado anteriormente, también existen otras situaciones en las que hay uniones que se pueden plantear como benéficas para el consumidor, pero atropellan mucho lo que mencionaba anteriormente, con mayor competencia se pueden evitar tácticas desleales, como les mencioné también ese ejemplo de que Walmart viene acá y se come a Hyperpais. Entonces, es por esto que en el mercado común es necesario tener entidades que puedan proteger de este tipo de situaciones, ¿verdad? Después seguimos con la unión económica. Esto es un mercado común donde además son comunes las monedas, las políticas económicas y monetarias. En este caso, la cesión de soberanía es aún mayor que en el mercado común porque al adoptarse una moneda única, cada país se somete a una disciplina monetaria común para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. Una, una cosa interesantísima para mí de la unión económica es que acá ya hay digamos, un cierto grado de armonización de políticas económicas comunes entre los socios. Por esto mismo, no es raro ver un banco central único y una moneda común. Eh, por darles un ejemplo, Benelux, que fue la unión formada por Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Pero lo que me gusta de esta situación es que, por ejemplo, uno de los factores, no me voy a detener mucho en esto, pero uno de los factores de lo que ocasionó el Brexit es que Grecia no estaba teniendo especial cuidado, vamos a decir, con su política económica. Entonces, la forma en la que ellos se continuaron endeudando más y más y más, prestando dinero, eh, no se mira con buenos ojos dentro de todos los miembros de la Unión, ¿verdad? Sin mencionar que puede tener ramificaciones para los demás, ¿verdad? Porque en estas situaciones yo recuerdo que cuando toda esta discusión se estaba dando, un problema que tenían es que Grecia seguía prestándole dinero a los fondos de la Unión Europea y pues ni modo, o sea, es un miembro del equipo, es un miembro del bloque, no se puede dejar a la deriva, entonces se continuaba haciendo, pero con ciertos grados de corrupción y con una mala política económica, pues por mucho dinero que se les estuviera prestando, eso no necesariamente iba a tener los réditos que se estaban esperando, ¿verdad? Entonces, por esto es que acá sí se supone que cuando nosotros hablamos de ceder soberanía es porque entendemos que ya funcionamos como una única unidad, ¿verdad? Inclusive, cuando Inglaterra se separa, hubieron algunos problemas, por ejemplo, como que algunas personas estaban acostumbradas a un cierto grado, y esto yo lo presencié personalmente, porque tengo un amigo que trabajaba en UPS y me estaba contando que muchos negocios se desploman de la noche a la mañana, porque, por ejemplo, es el caso de una señora que vendía rosas y las rosas las traía directamente desde Inglaterra.
Y de la noche a la mañana es como que ahora traer esas rosas cuesta mucho más, porque al inicio ni siquiera se estaba seguro en qué nivel se querían poner las barreras arancelarias. Y cuando los precios aumentan y la incertidumbre ocurre, ya sabemos que la incertidumbre generalmente evoca en mayores niveles de ahorro, por ejemplo, las personas ya no quieren gastar porque no saben qué va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Entonces, mejor no es eso de pan hoy y hambre mañana, ¿verdad? Entonces, por eso es que puede ser un poco, digamos, difícil que los países lleguen a estos grados de integración económica, porque como ya se dan cuenta, requieren muchísimo más que solamente decir, ah, todos nos vamos a ver beneficiados, ¿verdad? Y por último, está la integración económica total. Este sería el paso siguiente a la unión económica. Implica la unificación de las decisiones de la política fiscal y política monetaria bajo una autoridad supranacional. Acá los Estados miembros no solo armonizan políticas, sino que las unifican, así como también las políticas exteriores y de defensa, por darles una idea. La NAFTA, la Asociación Norteamericana de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá, como habíamos mencionado anteriormente, serían un ejemplo. Y lo curioso de esta situación es que, por ejemplo, en Estados Unidos, los estados pueden tomar decisiones individuales, pero siempre ceden un cierto grado de autonomía, ya que, si no estoy mal, está en el Distrito de Columbia, en Washington, es donde se toma a uno de los representantes de cada estado y ahí se toman las decisiones en conjunto, ¿verdad? En este caso, ya ni siquiera llegamos a eso, o sea, obramos como una sola unidad, ya no es como que nosotros tenemos cierto grado de voz y voto ante las situaciones. No sé si alguien nuevamente tiene algún comentario, algún ejemplo, alguna anécdota, cualquier cosa que nos ayude a hacer esto un poco más interactivo. Muy bien. Dale, gracias. Y lo último, gracias Edson. Lo último serían las uniones aduaneras. La creación de comercio es el aumento del volumen del comercio entre países cuando se pone una aduanera entre ellos. La desviación de comercio consiste en que parte de los flujos de importación y exportación que existían antes de un acuerdo de unión aduanera entre cada uno de los países firmantes del acuerdo con terceros países serán sustituidos por importaciones y exportaciones, y aquí está lo importante, de y hacia países miembros de la Unión, desviándose así las rutas comerciales internacionales preexistentes. Como un dato importante es esto, que la desviación de comercio es intrínsecamente un efecto negativo o perjudicial, ya que implica sustituir el producto más eficiente por el menos eficiente. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Es lo que les estaba mencionando al inicio, que a veces van a haber situaciones en las que se realizan uniones aduaneras y es como, yo sé que existen países allá afuera que son mejores produciendo banano, yo lo sé, pero yo personalmente no soy tan bueno produciendo azúcar. Entonces lo que voy a decir, México, por favor, comprarme mi azúcar y no se la compres a nadie más, porque si yo sacara mi azúcar allá afuera, ¿qué soy yo, verdad? Brasil me puede sacar del mercado en una semana. Entonces les digo, compren ustedes exclusivamente mi azúcar y yo les voy a comprar a ustedes sus bananos, incluso si yo también estoy bien sabido que existen países allá afuera que me darían un mejor precio, por darles una idea, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia con esta cuestión de que es como un efecto negativo o perjudicial, ya que implica sustituir el producto más eficiente por uno menos eficiente. Pero también puede traer cierto grado de beneficios en el efecto de que lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Países que no están tan tecnificados como Guatemala, que están en vías de desarrollo, se pueden beneficiar de abrir este tipo de integración entre países y formalizar un acuerdo en el que país B le va a comprar exclusivamente a país A. Es lo que estábamos viendo también la vez pasada, que era que Walmart, solo Walmart va a vender Great Value, creo que se llama la marca, y PriceMart únicamente va a vender Member Selection, si no estoy mal. Entonces, de tal manera, podemos asegurar ciertos niveles de comercio entre países, ¿verdad? Como les
estaba diciendo anteriormente, y perdónenme por esto, pero a veces tiendo a hablar un poco rápido, entonces ya terminé con los temas del día de hoy. Pero insisto, si fui muy rápido, alguno de ustedes no me entendió algo, por favor. eh, este es el momento, se los puedo volver a explicar o podemos dar más ejemplos, lo que sea que les pueda ayudar a comprenderme en los temas. Muy bien. Considero que sí quedó Entonces, bastante claro, Lick, gracias. eh, muchas gracias, Edson. Entonces, lo que les podría recomendar es que, fíjense que el licenciado tenía ejemplos puntuales, porque como ya habrán visto en este curso, no solamente se trata de lo teórico, o sea, entender lo teórico, lo óptimo para poder hacer análisis es un poquito más robusto, pero también hay aplicación práctica. Y el licenciado tenía unos ejemplos que me dijo que él quería em, continuar con nosotros. Entonces, si de repente se une en 10 minutos, podríamos arrancar con eso. Y si no, pues pueden tomar un descanso de 10 minutos en lo que empieza su siguiente curso, ¿verdad? Solo para que no se empiecen a salir ahorita mismo, por si de repente el link se conecta. Ok, Lick. Ok, Lick, gracias.